En la encrucijada del petróleo y la geopolítica, Venezuela se debate entre la creciente influencia de China en el mercado energético y la escalada en la disputa por el Esequibo. Pero ante este panorama de alianzas movedizas y tensiones latentes con Estados Unidos por las sanciones y evidentemente los aranceles, vamos a intentar desentrañar las claves sobre el presente y futuro de Venezuela en el tablero mundial. Y para eso traigo como invitado el día de hoy a Carlos José León, analista político internacional. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cara por Impacto Venezuela. Muchas gracias, Mindre, y a toda tu audiencia por la invitación. En verdad, muy encantado de poder compartir con todos los venezolanos y los latinoamericanos un poco de toda esa realidad que nos perjudica y nos preocupa también. Sí, por supuesto. Yo lo primero que quiero preguntarte es cómo percibes la posición del gobierno de Nicolás Maduro frente a sus aliados, entendiendo el contexto político, no solamente que está viviendo Venezuela y su gobierno, sino también en todo lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, en un plano general, su posición como gobierno, sin entrar necesariamente en el tema del petróleo, sino dentro de los aspectos políticos, económicos, incluso de acuerdos que anteceden a otros tratados petroleros, la posición del gobierno de Nicolás Maduro como jefe de Estado y representante de un Estado latinoamericano es bastante debilitada. Y esto preocupa muchísimo dado al posicionamiento que Venezuela desde hace muchos años tenía en relación a algunos conflictos, como el caso del conflicto territorial y la disputa que hay con Guyana sobre el territorio Esequibo. En una situación como la que hoy Venezuela maneja, las deudas que el país tiene, las faltas de pago que Maduro ha encabezado en la región, las constantes represiones que han permitido que un 25% de la población abandonase el territorio venezolano, más de 8 millones de migrantes, encima de la censura, la persecución, la violación de derechos humanos. De alguna forma eso merma tu imagen como Estado, como representante de un Estado delante de esos aliados que antiguamente, por supuesto, podrían haber metido la mano al fuego por ti. Estamos hablando de casos como Brasil, que sabemos que han entrado en distensión desde las últimas elecciones principalmente, pero antes de las elecciones, el gobierno de Lula y el gobierno de Nicolás Maduro tomaron mucha distancia. Tenemos los casos como el gobierno colombiano, que además de que son ideológicamente gobiernos, digamos, estructuralmente siguen una misma línea política e ideológica, sus estados, o sea, los estados que representan, se han visto perjudicados por la mala administración y el desfalque económico que Venezuela ha producido, incluso también llegado a la crisis humanitaria que estos países han tenido que asumir. Y en el caso del petróleo, Carlos, vimos o estamos viendo a un Donald Trump fuerte, sancionando, imponiendo aranceles, no solamente es las sanciones contra Venezuela o contra el gobierno de Nicolás Maduro, es contra Venezuela realmente el tema del petróleo. Y también los aranceles que está imponiendo a otros países, incluyendo China, que es un aliado del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo ves ese punto? Recientemente, delegados de China estuvieron en reuniones con el gobierno de Nicolás Maduro, alianzas de cooperación. Siempre se ha hablado que China ha estado muy involucrada en convenios con Venezuela, como Rusia, Bielorrusia. Estas países, ¿cómo los ves en cuanto a materia petrolera, tomando en cuenta lo que está pasando con Estados Unidos? Bien, a partir del tema de los aranceles, sabemos que todas digamos, consecuencias que esto puede traer para Venezuela, a partir específicamente de los aranceles, tiene que ver con que su economía es ampliamente dependiente de la importación de productos de China. Esto vamos a verlo siempre porque el aumento de los precios de cosas tan comunes, con productos domésticos que se importan desde China y todo lo que sabemos que el gobierno desde el gobierno de Chávez que se han hecho de sustituir la propia producción nacional y traer todo ya hecho y producido desde China, ha generado una total dependencia a nuestra economía local. Entonces, los primeros a sufrir delante de todo este aumento de aranceles son propios venezolanos de a pie, que van a tener que pagar en un celular un impuesto
que ni siquiera por ellos tuvieron que votar, ¿no? Sino que hay un impuesto por la importación y traer ese producto desde un continente a Venezuela. Eso de primera mano. De segunda mano tenemos para evaluar la posición de China. Ahora, los intereses de China, que son diferentes a los intereses de Venezuela, porque los intereses de Venezuela sería recuperar su economía. Los intereses de China es posicionamiento en el continente. Y ese posicionamiento en el continente juega a varias cosas, varias estrategias, como el endeudamiento de los países. China Ya, le conviene endeudar a los países y no necesariamente para que ellos se desarrollen, sino para que esto le pueda dar espacio a tomar decisiones como la de asociarse a empresas como la estadounidense ExxonMobil y juntas tener intereses hoy en el Esequibo. Y Venezuela, por un lado, que tú me preguntabas cómo veo la posición, pues mira, además de estar totalmente debilitada, es un liderazgo a nivel que representa al Estado venezolano en política exterior, un liderazgo extremadamente mal preparado, ¿ok? Mal capacitado, porque todavía nos hacen pensar a los venezolanos que hacen creer que somos tan ingenuos para pensar que China realmente se preocupa por la economía venezolana, sabiendo e invirtiendo en un territorio que hoy, por supuesto, está en disputa, que es el territorio del Esequibo. Entonces, aliado no es de Venezuela, tiene sus propios intereses y allí vienen otras diatribas muy importantes que también debemos tener en cuenta. China, a pesar de tener una doctrina comunista, sabemos que los intereses que representan su Estado son estados, intereses, por supuesto, corporativos y capitalistas, que están obviamente ampliados también por un partido comunista que esconde información, esconde datos, lo vimos en escenarios recientes. Pero esto lleva a que los intereses chinos corporativos de estas empresas petroleras que reciben financiamiento, obviamente, de los bancos chinos, estén hoy involucrados y que no sean necesariamente los mismos chinos que inauguraron el Fondo Chino en Venezuela. Son otros empresarios que claro. pertenecen y representan al mismo Estado chino. ¿Ok? Entonces, un poco de realismo internacional en saber que quien va a triunfar en relación a eso es quien más pueda y tenga capacidad de hacerlo. Y China, al endeudar países como Venezuela, Cuba y muchos países del Caribe, tiene mucho margen de maniobra de operar en aguas caribeñas. Por otro lado, el caso ruso, sabemos que con toda la ampliación que Hugo Chávez hizo de los recursos armamentísticos que cuenta la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, de sustituir todos los materiales, tanto helicópteros como aviones que eran estadounidenses, por maquinaria rusa, ha generado también una dependencia económica de mantenimiento de la cual Venezuela no se puede desprender tan fácilmente, porque Venezuela ni producía aviones estadounidenses, ni mucho menos produce aviones rusos, pero la diferencia es que tú podrías tener con Estados Unidos un negocio, un acuerdo, incluso anclado en cuestiones petroleras por la proximidad territorial, y otra es lo que puedas mantener con Rusia, que está a miles de kilómetros de Venezuela y que esa sustitución te puede afectar en muchas cosas. Entonces, ese posicionamiento de Venezuela, querer provocar un conflicto militar, hasta en eso le genera desventaja, porque están los soldados preparados. Ese mantenimiento de aviones que tiene Venezuela para ir y volver de Guyana sería realmente favorable. Están los soldados preparados para una guerra contra un Estado, en el caso de Guyana, que sí tiene el apoyo irrestricto de Estados Unidos. Y la última posición que quiero tomar para abandonar un poco la parte armada de Rusia e ideológica, perdón, de China, es el tema comercial, que es donde entra Estados Unidos con Guyana. El primer secretario de Estado en muchos años, creo que es la primera vez que un secretario de Estado visita Guyana, fue en el 2020. Y cuando llega, y estoy citando aquí a Ricardo de Santoma, que es un especialista venezolano en temas limítrofes y que ha estudiado mucho el tema del Esequibo, él Mm. hace un análisis bien interesante. Él dice, ¿quién hizo el aeropuerto donde aterrizó ese secretario de Estado estadounidense? Lo hizo China. La autopista que lo llevó a la casa de gobierno la hizo China. Entonces, es una demostración de fuerza de que China llegó primero a Guyana de lo que lo hizo Estados Unidos. Estados Unidos está llegando porque hay intereses de ExxonMobil, pero los intereses de ExxonMobil, que vienen anteriores, por supuesto, se hacen populares en 2007 en adelante, cuando Chávez expropia ExxonMobil en Venezuela y ExxonMobil comienza a irse a Guyana para buscar nuevos horizontes y explorar nuevo petróleo, que eso se viene a popularizar mucho más cuando se descubre que hay petróleo y de una calidad muy buena en 2015. Pero China está en Guyana desde 1960, 1970. O sea, China ya llegó a Guyana 50 años antes.
¿Y en qué sentido lo digo? Bueno, donando, haciendo pocas donaciones, sigo citando a Ricardo, un carro Jeep, una máquina termoeléctrica, porque sí es verdad, Guyana es un país bastante precario desde hace muchos años, pero ¿qué hace un país cuando es bastante precario? Le agradece a los primeros que los ayudaron. Los primeros que llegaron allí fueron los chinos. Entonces, los chinos tienen intereses en Guyana, Estados Unidos, por supuesto, por una estrategia comercial y de que pretende también beneficiarse, es porque tiene intereses de ExxonMobil, pero no podemos olvidar eso de que pensar que los chinos son aliados nuestros. No, los chinos son chinos, responden a sus intereses y los estadounidenses están tratando de ver qué sacan de ventaja. Sí, Nicolás Maduro esta semana dijo que Venezuela se iba a convertir en una China en materia tecnológica y científica, que tenía que apuntar hacia allá como ejemplo, pero también decía que Venezuela no es patio trasero de nadie, ¿no? Apuntando a Estados Unidos, pero cuando tú me comentas la situación de China y los intereses de China, yo digo, ¿y serías patio trasero de China entonces? Porque ella también tiene sus intereses. Y eso no se dice, Totalmente. pero alabas a China, exaltas a China. Y China actúa como un imperio adicional, porque sabemos sus intereses de querer tomar el territorio de Taiwán, ¿ok? De recuperarlo. Y es algo que lo que Venezuela, además, Venezuela y los venezolanos, porque el problema de Venezuela hoy, que sabemos cualquier venezolano, eh, que no, a veces no necesita una instrucción profesional o académica tan profunda, entendería que China es un imperio y que quiere apropiarse estratégicamente de los intereses de Venezuela, porque los intereses de Venezuela no están en el Estado venezolano, porque es lo que acabo de decir al principio, el Estado venezolano no tiene representación capacitada de política exterior. Pero ¿sabes quién tiene más poder en Venezuela? Los empresarios que manejan el petróleo venezolano. Entonces, mientras China negocie con esas personas, es el interés que le va a llevar realmente de controlar todas las decisiones que Venezuela pueda tomar. Y unas decisiones erradas y muy mal tomadas les convienen a China, porque por supuesto genera más endeudamiento, porque más va a empobrecer el país y Venezuela no va a llegar ni al 10% de lo que Porque este tecnológicamente gobierno representa confía China hoy. tanto, porque este gobierno Y si confía tanto además en China. y si además China fuera un ejemplo para Venezuela, que es muy mal ejemplo además, China tiene demandas mundiales, incluso con Estados Unidos, las guerras comerciales iniciadas por Trump en los años anteriores, por demandas de apropiación y plagio intelectual de algunas patentes tecnológicas, copia de empresas que tuvieron que cerrar en China porque sufrieron tantas demandas internacionales por plagio intelectual de producciones de tecnologías. Ese es el ejemplo que Maduro dice que va a seguir Venezuela, que vamos a plagiar, vamos a robar propiedad intelectual como lo hacen los chinos. Muy mal el ejemplo que Maduro quiere que los venezolanos sigamos entonces. Ok. Recientemente también, extraoficialmente, porque circuló en medios de comunicación, ExxonMobil estaría devolviendo petróleo a Venezuela por orden de PDVSA. Entonces uno se pregunta, ¿qué está haciendo ExxonMobil? ¿Está desafiando a Estados Unidos? ¿Cuál es el papel que está jugando en este momento? ¿Cuál es su conveniencia? Si eso es así, ¿por qué está ocurriendo? Y en base a esto también, ¿cómo? Porque nadie lo dice, ¿cómo está el futuro de Venezuela en materia petrolera ante todo este escenario que ya vienes planteando? Bien. La primera parte de la pregunta habla sobre los intereses de ExxonMobil con relación a Estados Unidos. Estados Unidos va a tratar de sacar ventaja siempre, como lo puede hacer China y lo pudiera hacer Rusia, pero Estados Unidos va a tratar de sacar ventaja comercial de todo esto e incluso recuperar un poco de influencia territorial en Guyana, ¿ok? No necesariamente pensando en Venezuela, sino en Guyana para poder asimilar económicamente parte de alguna recuperación petrolera que le convenga a Estados Unidos y no necesariamente a Venezuela. Que ExxonMobil esté devolviendo petróleo o pagando con devolviéndole petróleo a Venezuela, económicamente no afecta a Estados Unidos. ¿Ok? Esto no quiere decir que Estados Unidos como Estado se vea realmente perjudicado, porque son intereses económicos que se van a recuperar. Recordemos que las últimas pruebas de Estados Unidos, de ExxonMobil, perdón, sobre esta exploración territorial y petrolera, hablan de que va a pasar de unos 600.000 barriles de petróleo a 1.200.000 barriles de petróleo en 2027, es decir, en apenas 2 años van a lograr producir petróleo, que Venezuela hace años no produce más de 1 millón de barriles de petróleo, y es un estado históricamente petrolero. Es decir, Guyana en menos de 10 años
va a superar la producción petrolera de Venezuela en un petróleo mucho mejor y con intereses en común encontrados y favorables, porque Rusia va a decir, ¿puedo llevarme un poquito? Estados Unidos le va a decir, sí, y yo puedo llevarme otro poquito. Claro, vamos a llevárnoslo los dos y no necesitamos pelear unos con otros, porque si vamos a Venezuela sabemos que hay peleas de todos lados. Además, y allí paso con la siguiente pregunta del futuro petrolero de Venezuela. Venezuela tiene todas sus refinerías quebradas. ¿Ok? Y las refinerías son importantes para Venezuela más que la propia empresa extractora del petróleo, porque nuestro petróleo es extra pesado, la faja del Orinoco tiene API de extra peso, y eso hace que las refinerías tengan que tomar ese petróleo, mezclarlo con un petróleo mucho más ligero y producir petróleo sintético que nos ayuda a exportarlo y venderlo o intercambiarlo por otros bienes de necesidad. Entonces, si Venezuela no recupera, no trabaja en el fortalecimiento de su propia industria, por eso va a tratar de meterse comercialmente en un problema con Guyana para poder sacar lucro financiero de lo que extraiga Guyana de aquella situación. Pero no va a simplificar o no significa de esta forma que Venezuela petroleramente va a tener un crecimiento. Totalmente lo contrario, estamos hablando de que ya eres dependiente tecnológicamente de China. Económicamente le debes mucho dinero a China y el futuro petrolero de Venezuela está comprometido con China, porque recordemos que el reformulamiento de la deuda china ha sido a favor de que más petróleo. Venezuela le va a seguir mandando más petróleo por mucho más años a China para poder pagar el dinero que le ha debido desde hace muchos años. ¿Y de dónde es ese dinero, Carlos? Bueno, recordemos los puentes que Diosdado Cabello tenía que construir en la carretera Tinaco-Anaco, los trenes que se tenían que hacer Caracas, Guarena, Guatire, los trenes que quedaron mal concluidos de Valencia, esos metros, no se hicieron o se hicieron muy mal, columnas mal realizadas. Estamos esperando tragedias que puedan ocurrir en los metros que se desarrollaron o los proyectos que se hicieron en Venezuela. ¿Y ese dinero de dónde venía? Venía del fondo chino y no se usó. Entonces, pensar que Venezuela tiene un futuro petrolero con esta gente al frente es imposible, es improbable y no me gusta hablar del futuro, pero no veo ninguna Venezuela potente. Carlos, para ir finalizando, ¿crees que podemos perder el Esequibo o que el Esequibo está perdido? Yo, como venezolana, siempre voy a apostar a mi país, a lo que es de nosotros. Soy muy patriota, pero también soy periodista y evidentemente en este momento mi rol es como periodista y por eso te pregunto, o sea, ¿tú crees que hemos perdido el Esequibo o que hay manera de recuperarlo y cómo sería o cómo debería ser? Bien, primero, admitir los venezolanos que, para no hablar de decir, dar por sentado que Venezuela va a perder el Esequibo. Yo lo que creo es que Venezuela está, como dice Ricardo, citándolo nuevamente, que es importante el aporte que él da, porque es un venezolano que trabaja el tema del Esequibo aquí en Brasil, y es una de las referencias y voces consultadas para este tema. De hecho, tiene un libro publicado de su tesis doctoral, donde él explica lo siguiente. Venezuela, no podemos decir que va a perder el Esequibo a priori, pero imaginemos que Venezuela tiene un strike en contra. ¿Ok? Y el segundo strike, muy malo, es su imagen internacional. Es decir, para que tú puedas territorialmente pedir apoyo para solucionar un problema fronterizo, necesitas estar bien con esos gobiernos. Y Venezuela no está bien con todos esos gobiernos. Tiene muchos problemas para buscar aliados. Como no tiene esos aliados, quien sí lo está haciendo, y muy bien, es Guyana. Entonces, el último strike que le queda a Venezuela es una probable sentencia que emita la Corte Internacional de Justicia donde diga, sí, Guyana tiene el poder de administrar ese territorio legalmente, porque el tema es que Guyana ya lo administra al Esequibo y lo administra desde hace muchos años. ¿Cómo lo administra? Acogiendo a las personas que allí viven, alimentándolas, dándoles escuela, dándoles identidad, dándoles derecho de soberanía y ciudadanía, algo que Venezuela no se ha preocupado en muchísimos años, antes incluso del propio gobierno de Chávez. ¿Y por qué es más preocupante lo que pasa con Chávez para acá? Porque recordemos en 2004, cuando Hugo Chávez dice que él no se iba a interponer si Guyana hacía proyectos en el territorio del Esequibo que beneficiasen a la población. Pues un representante del Estado venezolano le dijo a Guyana, esta piñata es tuya, rómpela, que yo no me voy a meter. Ya yo tengo petróleo y voy a hacer también lo mío por su lado. Entonces, Venezuela de perderlo, sería muy pronto decirlo, lo que creo que está muy, muy mal parado, muy mal representado
¿ok? Y tiene muchas cosas pendientes de la Corte Internacional de Justicia, tienes las denuncias por violaciones de derechos humanos, el fiscal que abrió la investigación, la cuñada es la que defendía a Maduro. Entonces, todas esas cosas internacionalmente te dejan con muy mal prestigio, muchos conflictos de intereses de por medio que a Venezuela sencillamente le dejan muy mal colocado en esta carrera por el Esequibo. Yo aplicaría un principio más práctico y es el beneficio de ambas naciones, acuerdos y licencias que beneficien a los dos países, pero es que Maduro y toda la cúpula dictatorial que lo acompaña no están dispuestos a dividir la riqueza. Ellos quieren para sí la riqueza como acabaron con la propia riqueza que ya generaba Venezuela cuando llegaron al poder. Carlos, muchísimas gracias por tu aporte en Impacto Venezuela a través de mi programa Cara a Cara. Espero tenerte más adelante, conversar contigo, con el otro invitado que esperábamos tenerlo también, pero no pudo estar con nosotros. A ver si entre los tres seguimos debatiendo sobre un tema que pica y se extiende, que es muy complejo, que es muy variante, pero que tenemos una claridad ahora con tu análisis y eso es importante para que los venezolanos sigamos el día a día de los acontecimientos de nuestro país. Muchos están atiborrados de la política por todo lo que está pasando, pero es importante entender los escenarios y refrescar la memoria, porque yo siento que a veces tenemos memoria corta y ocurren las cosas y resulta que, por ejemplo, Carlos comentó en el programa de Mildred tal cosa, fíjate, tenía razón, o mira, se equivocó, porque también somos humanos, pero entiendo y sé que manejas muy bien el tema y te agradezco profundamente. No, gracias a ti, Mildred, y a todo tu equipo de trabajo, Impacto Venezuela, por llevarlo a estos temas bueno, a medios de comunicación, que es importante, que a veces, por supuesto, tienen un tilde político y muchos no lo abordamos o las personas pierden un poco el interés, pero esto es un asunto de soberanía nacional, es un asunto que a los venezolanos territorialmente nos debería importar muchísimo, porque tenemos un pasado bastante perjudicial con el tema de nuestro territorio, como Venezuela perdió mucho territorio desde la Capitanía General, desde la época de la independencia. Este tema del Esequibo, además, cuando Venezuela pierde territorio, que mucha gente no lo sabe, Brasil también perdió territorio cuando Guyana comenzó a apropiarse de parte del territorio. Entonces, esta disputa que Venezuela tiene, de alguna forma, debería ser el interés de Brasil. ¿Ok? Hay muchos países aquí que ven mucho el tema del interés. Sabemos que cuando la Guyana inglesa era Guyana inglesa e Inglaterra le entregó la soberanía a Guyana, no fue para que fuera independiente, fue para abrirse del problema y decir, ¿saben qué? Esto resuelvan ustedes, yo no voy a hacer nada por esto. Entonces, es un tema que a los venezolanos, por lo menos a los que nos gusta saber de nuestra historia, para no cometer algunos errores, nos debería interesar. Sí, así es. Por eso muchas gracias por colaborar con nosotros en estos históricos y presente y futuro, un poco al futuro, ¿no? Lo que uno puede visibilizar. Gracias, Carlos, por acompañarnos en Cara a Cara. A toda mi audiencia también, muchas gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.